a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué pasa si? Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por sus vistas, por sus likes. Gracias por apoyarnos en este contenido. Si no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita ya que esto nos ayuda a interpretar que a ustedes les está gustando este contenido. También síganos enviando sus comentarios, sus consultas, no solamente aquí en la caja de comentarios de YouTube, sino en todas nuestras redes sociales. Bueno, esta semana volvieron a pasar cositas. Juan Manuel hizo un video muy interesante que fue el tema del Mall Plaza, que fue que no le quisieron facilitar a una presunta víctima material fotográfico y audiovisual de un robo que ocurrió ahí, que se lo hicieron a ella. Entonces, ¿qué pasó en este caso, Juan Manuel? Sí, mira, Jorge, una usuaria de la red social X se quejó de la misma red social, desconozco si presentó o no hasta ahora la denuncia, pero se quejó de que fue víctima de un hurto dentro de las instalaciones del centro comercial Mall Plaza. Se estaba incluso dirigiendo de un local comercial a otro, es decir, era dentro de las instalaciones del centro comercial, no propiamente en uno de los locales comerciales que integran el centro comercial. De shopping. Y ella manifiesta que al percatarse del hurto trató de obtener ayuda de los colaboradores del centro comercial para las cámaras, poder obtenerlas, poder revisarlas, tener una copia con la cual incluso pues aportarla a la investigación o a la denuncia que llegaré a presentar, y no obtuvo esa colaboración. Entonces en redes sociales se abrió el debate que incluso ya llegó hasta la alcaldía de Bogotá, esto se dio en el centro comercial Mall Plaza de acá de Bogotá. Se debatió en redes sociales la obligación o no que tienen las entidades privadas o los particulares de aportar esos videos de sus cámaras particulares, de sus circuitos cerrados de seguridad a otros particulares que han sido víctimas de delitos, y que en esos videos pues repose la evidencia de la comisión de esos delitos. Y hablo que incluso eso escaló hasta la administración distrital, porque el llamado actual de la alcaldía es a que todas las personas que tengan estos circuitos de seguridad se conecten a la red pública de cámaras del distrito, con todas las implicaciones que ello pueda llegar a ocasionar. Claro, hay una fuerte crítica a los colaboradores del centro comercial Mall Plaza. Sin embargo, como lo manifesté en el video, inicialmente esas personas privadas, bien sean personas jurídicas o bien sean particulares, no tienen la obligación de aportar esos documentos, y hay que aclarar, los videos son catalogados por la ley como documentos, no tienen la obligación de aportárselos a un particular que se los haya solicitado, por más que inicialmente en ese documento o en ese video repose la evidencia de un delito. Pero tampoco es que quede pues al libre arbitrio este tipo de decisiones de ese particular, porque si por X o Y razón ese particular ya fue puesto en conocimiento que uno de sus videos contiene evidencia de la comisión de un delito, pues en Colombia la ley establece que los particulares que entramos en contacto con alguna evidencia de algún delito tenemos la obligación de recolectarla y conservarla hasta que la autoridad judicial la requiera. Y de no hacerlo, si dolosamente doy pie para la pérdida de estos elementos, pues se podría incurrir en el delito de obstrucción, pérdida u ocultamiento de elemento material probatorio. Entonces, se abre la discusión sobre plantear este tipo de obligaciones de las entidades privadas de aportar o no estas evidencias a particulares, porque aquí viene la traba a la cual se podría llegar si no se aporta esto. Normalmente estos videos duran solamente en el archivo 15 días, y lo que hacen las entidades es que después de los 15 días regraban sobre la misma cinta. No están comprando constantemente cintas ni espacio, sino que sobre el mismo espacio de almacenamiento cinta empiezan a regrabar los mismos videos, por lo tanto ya se pierde todo lo que haya ocurrido 15 días atrás. Y si tenemos en cuenta que acá una denuncia
usted la presenta, solamente hasta los 20 o 30 días le están generando el número de la noticia criminal y de ahí a que la fiscalía solicita esa prueba, pues ya se ha perdido totalmente si se sigue regrabando. El debate está abierto también si entonces deben todos los particulares conectar sus circuitos privados a la red pública con toda la vulneración de la privacidad que yo pueda llegar a incurrir, porque entonces yo como particular yo ya no puedo ir en la calle ni besarme con mi novia o acomodarme tal vez una pantaloneta, un boxer que se me metió porque sé que estoy expuesto a que todo el mundo ya está presenciando esos actos. Incluso abrimos la puerta a la famosa figura del Estado policivo, sin entrar en tipos de represiones, pero las características de ese tipo de estados pues es tener su vigilado constantemente a las personas en todo momento, en todo espacio. Entonces, sé que puede sonar como a que sí va a dar más seguridad porque va a haber más celeridad en el proceso, pero entonces volvemos con el tema de datos personales y es mi información está protegida y si vulneran esa información, la base de datos de la alcaldía, la base de datos de pues la entidad privada, pero ahorita pues ya no solo reposan esa entidad, sino en la alcaldía. Entonces, esa parte también es complicada y no sé hasta qué punto pues esta solución, entre comillas, pues pueda ser la correcta en este tipo de situaciones. Aquí yo me quiero preguntar algo, Jorge, y es que, bueno, por supuesto entiendo yo em, la no obligación de yo como particular dar un video de una cámara de seguridad mía, pero yo me pregunto no como abogado, sino como persona poniéndome en los zapatos de esta persona, de esta mujer que le pasó esto, ¿por qué no me entregan ese video? O sea, hay un principio que ni siquiera es un principio solamente del derecho, sino Porque no son empáticos. es un principio social, O sea, es un principio de la comunidad, de autoayuda, de ayudarnos. Pues si yo tengo un video, créame que si yo tengo en mi casa una cámara de seguridad que da a la esquina donde usted lo robaron, de una, dígame, y más sabiendo que cada 15 días hay una regrabación sobre la misma cinta y que muy probablemente, entre otras cosas, si yo no soy diligente con esa cinta, pues voy a poder incluso incurrir en un delito por no conservar esa prueba. Pero más allá de conservarla o no, de incurrir o no en el delito, es venga, ¿dónde queda esa empatía venga de una vez? Vamos al cuarto de, no sé, de grabación del centro comercial, miramos y sustraemos ese video y se lo hacemos llegar. Ahí, Porque partiendo del lado contrario, así como tampoco existe una obligación para que uno como particular o como una entidad privada pues aporte esos elementos a otro particular, pues tampoco existe ninguna prohibición para aportarlo. no, Porque, es que por no la ejemplo, hay. este tipo de videos se producen en establecimientos abiertos al público. ujú. Por lo tanto, estos videos no están grabando ninguna esfera de la intimidad de ninguna persona y está totalmente permitido, al menos no está prohibido, que yo se la pueda Exacto. aportar a un particular. Entonces, si bien no hay una obligación, tampoco hay una restricción como para, como Ujú. dice Johan, yo colaborar Y con ese si, y particular. si la excusa es hasta tanto no tenga yo una orden judicial para que yo lea ese video, no se la voy a dar, ya lo dijo Juan Manuel, no hay prohibición para eso. Entonces, ¿dónde queda lo que usted decía, Jorge? Y la invitación a que pensemos todos en esto. ¿Dónde está esa autoayuda, esa ayuda en común entre todos? Porque hoy fue ella y yo tenía esa posición de ser el dueño de ese video. Mañana puedo ser yo. Me encantaría que me facilitaran esa prueba con la que yo podría ser responsable la persona que... Y No, y y pues... el debate no solamente se ha centrado frente a eso, sino también frente a la responsabilidad Del centro. del centro comercial. Y por ejemplo, Digamos, en los Valeria centros hizo un video al comerciales, respecto. ajá, digamos, hay un problema en los centros comerciales y es que no solo pasa en Mall Plaza, sino también yo he escuchado de pronto en Parque La Colina, en el Éxito de Colina, que con llaves maestras abren carros, sacan tus pertenencias del vehículo, entonces uno ahí se empieza a preguntar, bueno, ¿qué responsabilidad tiene el centro comercial? ¿Por qué no están seguras mis cosas y se pone que si yo estoy pagando un parqueadero primero para que no llegue tránsito y se me lleve el Sí. vehículo porque lo dejé por fuera? Segundo, para que mis cosas estén guardadas, protegidas, y se supone que uno ahí está pagando y ellos abusivamente ponen, no, que no nos hacemos responsables. Para mí eso es una cláusula abusiva por parte de los parqueaderos porque yo te estoy pagando un servicio, primero, de la ubicación del carro, de mi parqueadero, y segundo, para que me cuides mis pertenencias, que ellos dicen que no son responsables, pero para mí ellos sí deberían hacerse responsables por eso. No Y solo eso, además, no solo eso en esa parte que mencionas del contrato, sino, pues aparte que estamos ante un evidente contrato de depósito, no, Sí. no es que sea una cláusula abusiva per se solamente,
sino también es una cláusula ineficaz. Usted me puede poner a mí todo lo que quiera en el contrato, pero eso si nos vamos a un pleito, eso no va a ser, no va a ser tomado como escrito. Jorge, expliquémosle un poco a la gente ahora que menciona lo del tema del contrato de depósito y el clausulado. ¿Qué significa eso de tener un contrato de depósito cuando yo dejo mi carro, mi Ujú. vehículo en un parqueadero y eso de las cláusulas? ¿Y qué significa un poco eso para que El la gente... contrato de depósito básicamente es cuando yo dejo a una persona en depósito, o sea, que lo tenga en un lugar en específico con la obligación de Que lo- restituírmelo como yo se lo entregué. Entonces, cuando ellos dicen, no nos hacemos responsables de rayones, pérdidas de espejos, llantas, Sí, etcétera, no, señor. Es que usted me tiene que restituir el vehículo como yo se lo entregué Que puede con ser las culpa cosas de- que yo tenía adentro. ok. Entonces, eso es básicamente el contrato de depósito y que los establecimientos comerciales, como en este caso los centros comerciales como tal, tienen la obligación a mí de restituirme mi vehículo en el mismo estado en el que yo se lo entregué. Jorge, y ahí le Miren, hago... yo No, y creo- ahí, digamos, ahí cabe aclarar algo y es que el contrato de depósito dice que es gratuito, sin embargo, pues Sí. aquí uno sí está pagando y además de esto, cuando uno paga, creo que hay un riesgo mayor de que te estoy pagando, ¿por qué Un no me servicio. restituyes mis Ujú. cosas como te Pero las en los entregué? centros comerciales, incluso yo creería que la responsabilidad es aún mayor, porque yo ya de por sí soy su cliente. Ujú. Y no debería estar pagando un parqueadero porque es que yo estoy Sí. consumiendo en su Ajá. centro comercial. Pese a ello, y de hecho ello ha sido debate, de que los centros comerciales no deberían cobrar Ujú. por parqueadero de los clientes, se cobra. Es decir, que si además de ser gratuito, de que yo soy su cliente, estoy pagando para que me cuiden el Me carro, cuide. pues con mayor razón el centro comercial debería hacerse responsable de todo lo que esté sucediendo Ujú. respecto a mi vehículo Ah, en yo ese les hago una parqueadero. pregunta a manera también de discusión y es, ¿qué pasa si el hurto de mis pertenencias responde a que yo dejé el carro abierto? No, pero es que en los anteriores capítulos siempre he Principio insistido de la fe. en dejar de estar buscando La revictimización responsabilidades Sí, o en sea, las la víctima. víctimas. La culpa no es de la persona que dejó abierta la casa, sino de quien de entró quién a entró, robar. sí. La culpa no es de quien dejó el vehículo sin seguridad, sino de quien entró a robar. La culpa no es andar hablando por celular en la Y que se calle me No, es el que me lo teléfono. rapó, ni y va. que me rapen el teléfono, No. sino de quien rapó el Ahora, celular. aquí yo también les quiero plantear otra situación. Yo, al igual que seguramente muchísimas de las personas que nos están viendo en este momento, somos propietarios de motos, moteros que le llaman. No ruedo ni hago este tipo de cosas, pero tengo mi moto. Y constantemente cuando pago parqueaderos, lo que decía Valeria, letrero de particularmente motos, que el parqueadero no sé qué no se hace responsable por cascos que se dejen en la moto. Ahora, si la discusión es mi moto y mi casco hace parte como tal de la moto, si yo lo dejo amarrado a la moto y si después llego y resulta que el candado está roto y se me robaron el casco, o solamente siendo un vehículo con puertas me cubren y me van a proteger lo que está dentro solo porque la moto no tiene puertas como si lo tiene un carro. Gran pregunta. Pero Pues no, yo yo sí diría creo que sí que tendrían que responder porque si yo Yo dejo algo también digo amarrado, o sea, ¿por Amarrada, qué exacto. tienen que ir a romperme el candado para Pero la llevárseme gente el dice es que casco? su casco no es su moto no es, Pero pues, sí su hace moto tiene parte, sí hace Exacto. parte del, no, o sea, no del vehículo, pero sí, digamos, cuando yo me monto, pues tengo que tener un casco, porque si no, pues me van a multar, etcétera, etcétera. Pero no Entonces, sí. responden por el pero ese yo, caso. no, yo creo que ahí no habría responsabilidad porque la responsabilidad se limita al bien que yo estoy dejando en depósito y si yo además le agrego algo, pues ya no cubre ese contrato, Pero es que ese entonces bien. los Pero bienes mire, de que yo ¿para dejo dónde dentro vamos? serían agregados. Sí, pero es que mire, por ejemplo, en los parqueaderos, en algunos parqueaderos, y eso se demuestra que incluso la responsabilidad entonces no se limita a los bienes accesorios de lo que lleva en depósito, porque algunos parqueaderos además tienen unos lockers adicionales para guardar estos otros elementos accesorios. Y si los guardo en ese locker y me lo roban de ese locker, es responsabilidad del parqueadero. Pero si no lo guardo en ese locker y lo dejo encima de la motocicleta, pues desde luego que ya no será responsabilidad del parqueadero, porque respecto al lugar de la motocicleta, yo solamente debería dejar la Pero motocicleta. es que yo un casco igual lo veo como si yo dejara mi computador dentro de mi vehículo.
Es que ese es le el doy tema, igual, la o sea, lo prote- doy igual. el computador no es el vehículo, está No, dentro sí, del está vehículo. dentro. Lo que pasa es que la moto no le puede poner nada dentro de la moto porque no tiene, qué No tiene el espacio. locura. Y ese es el tema. Pero entonces ahora vayámonos un poco más allá y sé que muchos han tenido esta experiencia, algunos parqueaderos lo hacen, otros no, de la verificación, por ejemplo, de la licencia de tránsito o la mal llamada tarjeta de propiedad de los vehículos para asegurarse que quien está sacando el vehículo del parqueadero sea el propietario o al menos tenga la autorización del propietario porque tiene la licencia de tránsito. Ujú. Hay muchos parqueaderos que no hacen esto y simplemente con la placa. De hecho, ni siquiera da etiquetes, con la placa. ¿Qué pasa si no es el portátil que está dentro de mi vehículo, sino el del vehículo en sí mismo y llego y no hay vehículo? No, pues con mayor razón responden, porque la obligación era precisamente custodiar ese bien, garantizarme su conservación y que además cuando yo lo vaya a reclamar tenga ese bien. Si el bien no está, por X o Y razón, es culpa del parqueadero Esa es porque una, con él tengo el contrato. Ahora, que el parqueadero me deba responder, insisto, no elimina la responsabilidad penal de quien haya cometido el hurto. Después el parqueadero podrá perseguir, repetir ese pago, constituirse también como víctima dentro del delito de ello, pero inicialmente me tiene que responder porque el contrato era entre parqueadero y yo. es decir, hay una mala práctica para aquellos parqueaderos que aún no Ujú. revisan esa licencia de Sobre- tránsito de la tarjeta de propiedad y van dejando salir solo porque pagó el parqueadero. No, y también que creen que poner cosas en la pared, entonces ya, porque lo digo Sí, yo. también. O sea, Sí, eso no, es. no puede, o Son sea, si falsos ponen denuncias. eso, pues para la gente que no sabe, pues dice, ay, no, y le dicen, no, pues que yo no respondo por nada, usted le rompieron el vidrio ahí, pero pues, no, pues, ¿qué hacemos? No hay nada que hacer, porque mire, yo no me hago responsable, y no se puede, NO. Entonces, NO. Eso sí, son cláusulas Todo, totalmente abusivas. todos, cuando uno hace un contrato de depósito, le deben restituir tal cual el bien que usted está dejando como depósito. Siguiendo el hilo de esta conversación, hablando de delitos, bueno, siempre hablamos de delitos, Hablando de cositas. pero usted también hizo otro video que fue el tema de la exposición de unas personas dedicados a una red criminal eh, que hizo la alcaldía como mostrando resultados o eficiencia en su gestión de seguridad, ¿sí? Hubo varios debates en X, incluso en el video que usted hizo, usted mencionó al abogado Cancino diciendo que se vulnera derechos fundamentales de los capturados, etcétera, o las garantías procesales de los capturados. Esto desde la vía penal, realmente sí es así, o sea, sí per se por yo publicar una foto de un capturado, entonces yo le estoy vulnerando sus derechos. Mire, yo creo que hay dos extremos equivocados en este tipo de situaciones y uno es el liderado por el doctor Iván Cancino, el cual dice que las fotos de ninguna persona capturada se pueden publicar y que ello vulnera la dignidad del Ujú. capturado y demás. A mi juicio, como lo expuse en el video, ello no vulnera ninguna garantía de ninguna persona porque primero ese procedimiento de captura es público. Normalmente se adelanta en las calles o con una orden de captura a veces en restaurantes y demás, y por lo tanto esa fotografía no hace parte de datos reservados. Segundo, la Corte también ya ha dicho, hasta la penal de la Corte Suprema de Justicia, que incluso datos contenidos en la cédula como el nombre, el número de la cédula, la fotografía, la cédula y demás fotografías son datos públicos. Ujú. Y en penal rige un principio que es el de publicidad. Todas las actuaciones deben ser inicialmente públicas. Además, ese procedimiento de captura después va a ser objeto de una audiencia de legalización de captura que también, por regla general, es pública. De hecho, ahí la única Entonces, excepción que yo veo de la publicidad es cuando vemos niños, niñas, adolescentes. De resto, todos los procesos son públicos y ustedes pueden acceder a grabaciones y a todo lo que ustedes deseen ver de sí, procesos la norma penales, establece civiles. ciertas excepciones. Una es menores de edad o cuando exista cierto Delitos riesgo para el sexuales. proceso Ujú. y demás. Yo no creo que la simple publicación de una foto de un capturado constituya alguna vulneración de una garantía o un derecho de los capturados. Entre otras cosas porque normalmente se les presenta como y publican la foto persona capturada. No se le está asimilando a condenado. Que la sociedad u otra persona esté Tema, sí. interpretando Sí. de que está condenado es diferente. A la persona se le está publicando
como capturado, pero no se le está presentando como condenado. Tampoco se está vulnerando con ello, entonces la presunción de inocencia. Incluso No, y digamos, una... no, 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 continúa. digamos, iba a decir que en el anterior video habíamos dicho que no porque estés en un proceso, pues ya estás condenado. O sea, eso es algo que Y más tiene que no mal la hay que sociedad. desconocer la realidad de que lo que decía Juan Manuel, por más que yo como medio de comunicación presente a una persona, incluso los periodistas siempre le digan el presunto delincuente, el presunto, no Sí, sé la qué, el sociedad de presunto, una vez los la gente no va a califica. entender esto y el simple hecho Pues de ver a una persona esposada ya, uy, el que sí. desvivió, el que hurtó, o sea, es Y es desconocimiento que muy fuerte incluso hubo de un eso. comentario en su video bastante curioso que decía que eso está muy mal, que, Que está mal que, que está mal que estemos tratando a los capturados así porque son delincuentes, pero pues es que a pesar de que son capturados y por más de que la sociedad quiera hacer ver que sí, por supuesto delinquir está mal, obvio, por supuesto, pero pues siguen siendo personas que tienen unas garantías y también les cuento que si esas garantías no se ejercen de la manera correcta, pues puede haber una nulidad posterior de todo el proceso y esta persona va a quedar libre. Entonces hagamos las Ahora, cosas bien desde el aquí principio. es donde voy, claro, recibí algunas críticas por abogados penalistas que comparten el criterio del doctor Cancino y es que no se puede publicar ninguna foto del capturado y yo me aparto de ese criterio, pero también recibí entonces críticas por parte de la población que sí está de acuerdo con que a estas personas se les someta a una palestra pública y que todos puedan observar que aquí también me alejé entonces de una posición que ha asumido recientemente la alcaldía y que sí me parece vulnera la dignidad de los capturados. Y es que en recientes videos vimos a unas personas, a una banda que se capturó por expendio de drogas en un parque de acá de Bogotá. Sí, que Y se hacían realizó, ceñitas heladas. y se realizó todo un show mediático, Sí, sí. una presentación, una exposición de esas personas en fila porque habían sido capturados. Y ahí sí hay una vulneración muy flagrante de los derechos de las personas y de su dignidad, porque a esas personas se les está cosificando, se les Mediatizando están también. mostrando como un trofeo y además se les está instrumentalizando. ¿Para qué? Para Publicidad. mostrar la efectividad de Ajá. políticas públicas gubernamentales. Y todo ello es ajeno al proceso Ujú. penal. Desde luego que ahí sí se le está afectando la dignidad humana con un agravante. La ley penal establece que una de las garantías de los capturados es ser puestos ante la Fiscalía General de la Nación en el menor tiempo posible una vez haya sucedido la captura o en el término de la distancia, establece el Código de Procedimiento Penal. Luego, sí, previo ponerlo a disposición de la Fiscalía, Lo yo he muestro. montado todo un show Lo tengo mediático, ahí pues al resulta claro que no lo puse a disposición inmediata De la de la Fiscalía. autoridad. Entonces son dos extremos a los cuales no podemos llegar Ujú. porque uno implicaría ilegalidad de captura de todas las fotos Ujú. y que se publiquen de esta persona, pero otro sería permitirlos presentar como un trofeo, utilizarlos, instrumentalizarlos en una plaza pública mientras la sociedad bate en el piso los grilletes de la cárcel. No, y además que, digamos, ¿qué pasa si en ese término de tiempo se me agota el término y nunca nos puse a disposición por estar aquí grabando ruedas de prensa de que, eso, Pero politizando yo totalmente? siento que también hay que tener en cuenta otra realidad y es que normalmente como población hay un reproche y un descontento de la efectividad de la administración de justicia. Razón por la cual yo le encuentro lógica a lo que decía el doctor Juan Manuel. No tanto como cosificar a las personas, como ponerlos ahí de verdad de escarnio público a los grilletes de las personas, pero sí a mostrarles, vean, ustedes que tanto nos critican que nosotros no somos efectivos, que la policía no es efectiva, que no se dan las órdenes pertinentes para desmantelar este tipo de bandas, pues aquí los tenemos. Y además también es un mensaje para la gente de que vean que sí, sí lo estamos haciendo. Nos Pero, demoramos, pero lo pero a hacemos. mí de qué me sirve tener eso y esas fotos de la alcaldía si van y me roban en la esquina. Es que la O si seguridad es después una los dejan cuestión, libres. la cuestión es perdón, la seguridad es una cuestión de percepción. Si a mí me muestran fotos, pues sí, muy bonitas sus fotos, pero acá en la esquina me están atracando. Entonces, pues a mí de qué me sirve eso. O sea, yo entiendo el punto que usted está mencionando, Johan, pero es que esto no solamente se acaba en fotos y en el show mediático y en mostrar, miren, aquí estamos siendo efectivos, sino una verdadera percepción de seguridad por parte de la ciudadanía y un verdadero
una verdadera atención a ese descontento que tiene la ciudadanía, sobre todo aquí en Bogotá, del tema de la De inseguridad. No tanto como mostrarlos y ya, que era lo que decía el doctor Juan Manuel, sino también una real percepción de la ciudadanía de la seguridad. Y Y mire, Jorge, si usted como mandatario quiere someter a unas personas capturadas a este escarnio público, a esta exposición, pues se somete a que también se le devuelvan las burlas, como en efecto sucedió. Entonces ya vimos a estos capturados haciéndole pistola al alcalde, sacando la lengua, devolviéndole favores. Sí. Y entonces viene otro problema y es cuando salen los políticos a decir, es que los dejan libres, pues es que los dejan libres por este tipo de conductas que está haciendo la administración, violando todas las garantías, entonces los malos terminamos siendo los abogados, que pues para eso están los abogados, para controlar, supervisar y vigilar que se cumplan estas garantías de los procesados y pues si usted me hace esto, pues yo perfectamente puedo pedir una nulidad del proceso. Sí, una ilegalidad de la captura y implicaría entonces que quedarían en libertad y eso sí genera una sensación de Ajá. impunidad aún mayor. Ahora, si ustedes quieren saber las razones por las cuales precisamente las personas luego de ser capturadas y ser, mejor dicho, exhibidas en redes sociales y en medios de comunicación, aún así, tonto yo quedan libres, déjenlo saber en los comentarios y dedicaremos una parte especial de un episodio para darles las razones por las cuales, a pesar de haber hecho esa captura, pues al final terminan Claro. libres. Miren, un comentario que recibí en un video, alcancé a leer que era indigno publicar el rostro de una persona capturada, porque con ello se le estaría vulnerando, uno, la dignidad y dos, la presunción de inocencia. Y ambas posiciones me parecen equivocadas, porque publicar el rostro de una persona y considerar que ese rostro es indigno, me parece aún peor la idea. Hay rostros dignos o indignos luego. Y segundo, si se le está presentando como capturado, pues se le está presentando es como capturado, no como condenado. Entonces yo creo que en términos aristotélicos se puede encontrar el justo medio. No, igual yo sí estoy muy de acuerdo que las personas sabemos, porque digamos, si tú eres víctima de un, creo que tú quieres que la gente sepa quién fue tu agresor o quién te robó y eso ayuda mucho a prevenir, digamos, si veo a esta persona en la calle, pues decir, La uy, corte Que incluso no ha famoso permitido scratching, ¿no? el famoso scratch o poder escrachar a una persona, incluso ha sido habilitado por la Corte Constitucional como un mecanismo para poder equilibrar un poco ciertas fallas institucionales, ciertos retrasos, cierta sensación de impunidad. Ajá. Pero ya yo les pregunto, ¿y es qué pasa si después esa persona que fue puesta al escarnio público como mi violador, como mi atracador, como mi maltratador, al final es absuelta? A mí me absuelven en el plano legal, pero en el plano social ya tengo aquí en la frente el título que me indicó la sociedad por haber sido publicado. Y es que eso ahí ya me parece gravísimo, porque a mí de nada me sirve, al final llego a lo mismo, una condena pues ya no es, ya no es judicial, sino social, y al final ya no me van a querer contratar, al final mis vecinos ya no me van a querer, y salgo a la calle, uy, vea, es que ahí está, por más que haya una sentencia que diga que me absolvieron, eso es lo que a mí me parece delicado. No obstante, también tengo en cuenta y obviamente lo que se va a leer al principio, pues ni siquiera temas de medios ni de redes sociales, porque si yo fácilmente puedo conectarme a las audiencias y ahí puedo saber quién es la persona, pero hay una exposición distinta a la cantidad de personas que se conectan a una Pero yo audiencia a sí- las que ven las noticias. Yo siento que eso es necesario porque eso equilibra un poco la balanza. ¿Por qué? Porque siempre cuando hay un proceso penal es demorado, lo que ya hablamos en el video anterior, hay una demora para que pasen 30 días y me den el número de noticia criminal, para que luego me citen audiencia, hay una demora, hay demasiada demora en el sistema judicial y esto es una forma, y por eso la Corte pues lo menciona, como de equilibrar la balanza. Demostrar que tú Demostrar- estás haciendo algo. No tanto eso, sino para que la víctima tenga la verdadera sensación de que se está condenando a la persona. sí. Porque es que eso es lo que Además se creo busca que es aquí. peor una condena social que una Por condena eso penal. es que ese es el tema y aquí siendo como lo decíamos en el capítulo anterior, abogado del diablo, abogado garantista, me parece terrible. Bueno, en el caso que se ha condenado, perfecto, pues nada que hacer. Social y legalmente así lo fue. Pero si no, y resulta que como pasó ahora hace poco en un video que vimos en redes sociales de un abogado, si la memoria no me falla, que grabó a una chica
que estaba en su apartamento y le estaba diciendo, pero es que tú me violaste, pero es que como así, él le decía, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué le pasa? O sea, esa chica fácilmente puede ir a denunciarlo y en su calidad como mujer desde un enfoque de género se le tendrá que dar la atención correspondiente. Y donde esa persona, ese abogado, salga en redes sociales sin medios, siendo como vea que es que él fue el que la violó y entre otras cosas la sometió y la golpeó en la casa y la obligó a desnudarse, porque en el video creo que la chica también utiliza este tipo de actos para evitar que lo grabe, pues después él va a quedar como el abogado violador, a pesar de que al parecer y presuntamente eso era un montaje de estas chicas, que son esos actos tan delicados. Y lo que pone en tela de juicio casos, o sea, ese tipo de conductas puede llegar a estigmatizar todos los casos que sí son Que violencias sí, reales. exacto. Entonces eso se vuelve un problema mayor porque entonces ya los jueces, los fiscales empiezan a filtrar como, pero sí me estará diciendo la Entonces vamos verdad. a jugar a De el hecho, Simón es creo que sí, mentiroso. ¿cómo ya es que pasa. era? Ya pasa mucho eso que llegan víctimas de violación y El del pastorcito, seguro, es sí, del sí pastorcito pasó. mentiroso. 9 mentiras y me dice la verdad, no le voy a creer. Por muchas cosas que han pasado que muchas chicas lamentablemente Bueno, mienten sobre bueno, ese tipo de actos. poniendo otro tema aquí sobre la mesa, que también es bastante interesante, que ha dado mucho de qué hablar estas semanas en todos los medios, en redes sociales, es el caso de Catalina, una psicóloga de 30 años que sufre cuadros de depresión, trastorno de ansiedad, y ella lo que está pidiendo es que se le dé una desvivisión digna, ¿sí? Porque ella ya solicitó a la EPS, se la negaron y ahora está solicitando la desvivisión médicamente asistida. ¿Sí? Bueno, es importante aclararle a nuestra audiencia Van a que decir, esta gente No es que se llame así. nos Porque vemos no Es que nos toca obligados, tener tacto con Eso- lo que decimos. Esos nos vemos abogados sí usan obligados palabras. a utilizar unos términos para reemplazar palabras por las cuales tal vez YouTube u otros canales nos podrían censurar. Entonces, por esa razón, mientras ustedes estarían esperando palabras del común, nosotros nos vemos obligados a utilizar expresiones como desvivir. Entonces, este tema pues ha causado mucho revuelo porque pues, la Corte Constitucional se ha pronunciado varias veces sobre lo que es una muerte digna, una desvivisión digna. Entonces, en este tema, pues hay mucho debate porque hay personas más puristas, me atrevería a decir yo, que dicen que el derecho a la vida, pues no se puede vulnerar bajo ninguna circunstancia, con todas las implicaciones que ello indique. Luego estamos los que tenemos una postura más moderada al respecto y es que, pues, la voluntad de la persona se debe respetar. Entonces, hay un revuelo muy fuerte porque le negaron dos veces. O sea, le negaron y le negaron la desvivisión médicamente asistida. O sea, le negaron las dos. Ahora sé que el proceso, pues ya interpuso una acción de tutela, el juez se la negó, el juez de tutela se la negó porque le dijo que no agotó todos los mecanismos y la esperanza de Catalina, ahora volviéndolo mediático, es que la Corte Constitucional eventualmente pueda revisar esa tutela. Entonces, aquí me parece bastante importante traer esto a colación porque la gente confunde muchos términos. Entonces dice, hablan de la eutanasia, pero creen que la eutanasia es como todo. O sea, simplemente es darle una desvivisión digna a la persona. Pero pues hay unos temas, incluso hay unos tipos penales que pueden incurrir, que están tipificados en el Código Penal. Los delitos. Unos delitos. Ok. Entonces, quiero traer este tema de discusión para que aclaremos esa parte. Aclaremos que no se debe confundir la eutanasia con la desvivisión médicamente asistida, con la inducción a la desvivisión, etc. Impulsión ayuda Exacto. ¿Quién realizó el video? Yo. ¿De Catalina? Ajá. Ah, bueno. Eh, bueno, que me cuidas. El tema es complejo e involucra muchas aristas. Yo soy de los que pienso que el derecho no debe meterse en la esfera privada de las personas, ni debe ocuparse por cuidar los bienes de las personas que la misma persona tiene el derecho a disponer sobre ellos. Es decir, si yo daño un carro que es de mi propiedad, el derecho no tiene por qué interesarle eso. Ninguna arista, ni el civil, ni el penal, ni nada, ni tampoco la religión meterse con ello. Ahora, si yo quiero disponer de mi vida y es mi bien jurídico, el derecho no tiene por qué meterse en ese tipo de situaciones. De hecho, por esa misma razón, aunque está penalizado,
la ayuda o la inducción a la desvivisión, no está penalizado la desvivisión, Ujú. ¿sí? Por dos razones, porque si lo logro, Pues aquí sería lo que me persiguieran más Más allá, allá. pero además si no lo logro, la tentativa tampoco está penalizada, Exacto. que es mi bien jurídico, ¿listo? Pero si estoy pidiendo una ayuda para disponer de mi bien jurídico de la vida de manera digna, el derecho no tendría por qué interponerse en eso. Cualquier otra consideración ya son consideraciones éticas, morales o religiosas Exacto. que no deberían entrar en la esfera del derecho No, penal. y además, digamos, no, lo que tú dices es totalmente cierto. La autonomía de las personas al decir qué quieren hacer con su vida es lo que ellos deseen, y más en el tema de Catalina, que es un tema de depresión, cuando estamos hablando de una enfermedad, igual que cualquiera, no sé, a mí me parece que la depresión es tan grave como, no sé, un Es que, cáncer o algo así, ajá. porque la depresión es literalmente que te levantes todos los días sin ganas De de vivir. vivir, de querer morirte. Eh, Entonces realmente sí me parece Yo aquí. Es que, delicado el tema. es que solamente, ¿qué pasa? Y es más un comentario sobre lo que dice Valeria y es, la gente cree que como no se ve, entonces pues no existe. O como yo no percibo y simplemente dicen, no, pues échale ganas. No, Ujú. pero pues es que ya está comprobado clínicamente que cuando una persona tiene depresión, se alteran cosas en el cerebro. Yo no soy ni psicólogo ni nada, lo digo desde pues lo que he llegado a investigar, pero sí se alteran ciertas funcionalidades del cerebro que impiden a esta persona pues vivir dignamente o como lo tendría una vida normal de una persona. Entonces, ese concepto purista, vuelvo y digo, de que porque no están viendo a la persona postrada en una cama, una persona que no se Dolorida. puede mover, sino una persona que psicológicamente, es más, en el artículo que estaba leyendo también, menciona que ella se ha sometido a casi 40 tratamientos farmacológicos. O sea, tratemos de imaginar la dimensión de someterse a 40 tratamientos con pastillas todos los días que tendrán sus efectos secundarios y que aún así usted no pueda vivir como usted quiere. Entonces, si usted ya está diciendo, pues ya no doy más, pues en mi opinión debería respetársele esa autonomía. Ahora bien, y volviendo a jugar al abogado del diablo, en la Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable. Entonces ahí es donde entramos Pero a es la que pelea o la yo creo, discusión yo, de este tema. yo creo que es mejor de pronto que la persona tenga una asistida, a que, no sé, vaya y se tire de un edificio, se tome un veneno o algo. O sea, creo que es mejor Ahí, que la ahí, ahí persona. hay dos puntos, Jorge, y es que lo primero, hay constitucionalmente el derecho a la vida es uno de los derechos fundamentales más importantes junto con los otros 29 que hay en la Constitución política. Y desde que somos pequeños nos han enseñado cuando a uno le preguntan en el colegio o en la universidad, dígame un derecho fundamental. No, el derecho a la vida. Para mí, el derecho a la vida no debería ser el primer derecho fundamental que prime sobre los demás o que al menos sea el que todos en la cabeza tengamos como el que debería sí o sí siempre garantizarnos, porque a mí de nada me sirve tener vida si no es una vida digna. Y de nada me sirve a mí tener una vida si no tengo libertad, por ejemplo. Totalmente. Y de nada me va a servir a mí tener una vida si todos los días me despierto queriendo precisamente no seguir gozando de ese derecho fundamental. Coja su derecho fundamental y garantíceme más bien el otro, el de ya, el de dejar de sufrir cuando, punto número dos, hay otra realidad y es que los seres humanos cuando nacemos tenemos primero la configuración de protegernos. Mm. Les lo pongo en estos términos. Cuando usted pone una mano en algo que usted está caliente, su primera reacción no va a ser dejar la mano ahí. Su primera reacción, por instinto natural, va a ser quitarlo. Igual ocurre cuando algo le va a caer a usted encima. Lo primero es que sus manos van aquí, a protegerse. Cuando ya eso no ocurre en una persona que se levanta un día queriéndose infligirse daño, cortarse o sencillamente pensar en no protegerse, ahí ya hay algo que se le escapa de la esfera, del fuero de control de la persona. Y ahí ya para mí, ¿para qué yo quiero tener vida si ya ni siquiera puedo protegerme a mí mismo? Porque las ganas ya no me dan y porque hay algo químicamente en mi cerebro que no está ajustado a como se supone que debe estar para yo mismo protegerme. Entonces, me parece importante que desde esta Ahora, óptica, hay que manejar también en este tipo de situaciones incluso el impacto social, ¿sí? Para mí resulta mucho más grave encontrar una persona que se ha desvivido, entrar al apartamento y encontrar a esa persona tal vez colgada, un demás, a encontrar a esa persona
pero que se le ayudó dignamente a morir. Incluso el impacto social es menor en este tipo de situaciones que es asistida, que es reglamentada. Ujú. Y otra cosa que se debe valorar como la sociedad. Si la sociedad no me puede a mí a obligar a vivir en determinada forma, pues mucho menos me puede obligar a lo básico que es a vivir si yo ya he renunciado a ese derecho. No me puede obligar a vivir de esta forma o de X forma, lo básico que es vivir, tampoco podría obligarme. Pero entonces volvemos, hay que retirar ciertas concepciones religiosas que siguen permeando el derecho y que evita su avance. Eso es cierto. Y para concluir este tema, la sentencia de la Corte que se cita en el artículo que salió en el 2022 despenaliza la desvivisión médicamente asistida con unos criterios que sea apoyado por un médico, que sea un consentimiento libre, expreso, voluntario y sin presión de la persona y pues lo que hablábamos de que esta persona padezca de una dolencia o una enfermedad, pero entonces ellos agregan que ya no es físico, que era lo que hablamos, que si no se ve no existe, se ve. sino psicológico. Entonces, cuando le niegan ese derecho a Catalina, pues es como, bueno, entiendo el miedo de la EPS porque es que esto es un tipo penal, pero la Corte en esa sentencia dice, no, pere, no se configura si cumple estos tres requisitos. El delito. Entonces, básicamente, pues espero que le vaya muy bien y que la Corte pueda resolver ese tema de fondo realmente, en mi opinión. Em, y pues que se pueda resolver de la mejor manera en el sentido de que pues le den a lo que le den a Catalina lo que ella está buscando. Volviendo a nuestra nueva sección Black Mirror jurídico, les traigo un tema bastante interesante también, y es que nuestro colega Juan José Castro, del podcast Vamos Pa' Eso, hizo un video bastante interesante y es el tema de que unas chicas en un colegio fueron víctimas de un tipo de suplantación, diría yo, con inteligencia artificial para material. Entonces, obviamente estos videos no son reales, entonces ha suscitado mucho debate, porque al final, pues esta inteligencia artificial lo que hizo fue coger la cara de la chica o de una de las chicas, desconozco si fueron muchas, em, y volverlas un video. Entonces, se viene el debate, falsedad personal, eh, por un montón de delitos que se pueden llegar a configurar, pero aterricémoslo acá, así realmente, pues esto se configura como teniendo en cuenta que no es real, que es una inteligencia artificial. Este tema también resulta bastante complejo e incluso ha generado bastante discusión y posiciones contrarias. De una parte, por ejemplo, he escuchado que en estos casos, en estricto sentido, lo que se estaría configurando es el delito de injuria por vía de hecho. La injuria por vía de hecho es cuando yo ofendo a una persona en su dignidad, en su personalidad, nombre. en su honra, en su buen nombre, pero en este caso ya no es con palabras, sino con ciertos hechos, como es manipulando este tipo de información. Desde luego que también hay otra parte, tanto de nuestros colegas como de la sociedad, que dice, eso no puede ser una simple injuria por vía de hecho, porque la injuria, como lo hemos ya referido, es un delito menor, es un delito que no es tan Y es importante. querellable, ¿no? Si no estoy mal, la injuria por yo creo que es querellable. Y sí, Entonces, está la otra posibilidad, un poco también más extrema, que es la de tratar de tipificar este tipo de situación como si fuera un delito con menor de 18 años. Sin embargo, este delito tiene un ingrediente normativo, es decir, dentro de la descripción de ese delito hay una parte que dice que se deben utilizar fotografías, elementos videográficos, demás material, pero de fotografías reales o de la vida real, me parece que describe De actividades reales. de actividades reales, me parece que describe el tipo. Aquí ustedes van a encontrar el tipo penal que establece, entre otras cosas, esta precisa parte a la cual hago referencia, y dice que se debe grabar, reproducir, divulgar
u ofrecer representaciones reales de actividad sexual. Sin embargo, en estos hechos estamos partiendo de que no hay una representación real, porque tenemos la cara de una persona, pero el cuerpo generado por una IA o tomado de otra persona. Y eso ya hace que en esta mezcla esa representación no sea la real de la persona víctima. Por lo tanto, no podríamos encuadrar totalmente estos hechos de esta creación de estos videos, de estas fotos con contenido sexual dentro del delito de con menor de 18. Y ahora, hay un delito, ¿sí? Que se llama la falsedad personal, que es conocido por la regla general por la sociedad como el de suplantación. Ujú. Incluso hace poco fue adicionado y tiene un agravante, y es que si yo suplanto a una persona mediante el empleo de la IA, pues podré incurrir en ese delito de falsedad personal. Pero ese delito no puede conjugarse con el de con menor de edad para poder crear otro tipo penal, porque eso está prohibido. Sería fusionar dos normas para crear una tercera norma, lo cual está prohibido en el derecho penal por analogía y de hecho en cualquier jurisdicción. Yo no podría entonces decir que si hubo una representación de una actividad sexual real, pero fue mediante suplantación con IA, porque al ya decir que fue suplantada mediante una IA, estoy diciendo que no fue real. Por lo tanto, no encuadraría en este delito. Por lo tanto, es difícil en este momento hablar tanto una injuria por vía de hecho, porque me parecería un poco injusto con las víctimas, pero tampoco podríamos en ese momento hablar, al menos como está escrito el delito, de una oportunidad. De un vacío legal que no está Por supuesto. reglamentado. Justamente esta sección es para eso, para que discutamos los vacíos que enfrenta el derecho, en nuestro contexto, el derecho colombiano, ante los avances que se van dando en la sociedad. Por eso yo tengo estos temas que, por supuesto, no tienen una respuesta final. O sea, la intención de esta sección no es que tengamos o lleguemos a una solución definitiva a algo que yo les planteo, sino para que nosotros, como abogados y la audiencia, reflexione sobre estos temas y qué desafíos se tiene, pues, con implementaciones de nuevas tecnologías, con avances en las tecnologías y qué retos enfrenta el derecho pues a la hora de legislar pues este tipo de conductas que incluso estamos viendo que no cuadran nada. Yo quiero dejar ahí un punto sobre la mesa, Jorge y a Manuel y Valeria, y es tengamos en cuenta que este caso se suscitó, ocurrió en un colegio con menores de edad. Ojo ahí, ¿qué responsabilidad o qué ha hecho el colegio con ese menor como estudiante del colegio? ¿Qué pasa con los profesores? ¿Qué pasa con los papás de ese menor de edad que todavía no es una persona adulta que responde autónomamente por sus actos? En este caso, los delitos que estamos hablando. ¿Y qué pasa si como menor de edad comete un delito o varios? No, ¿Responde él? y también, ¿Responde los digamos, papás? el dinero que recibió por vender esas fotografías en Exacto. Telegram, ¿qué hizo con ese dinero? ¿Cómo lo recibió? ¿A qué cuenta llegaron? ¿Cómo hizo Exactamente. usted, los chicos, para recibir esa plata? Sí, es bastante polémico este tipo de discusiones y pues la intención es que sea eso, polémico, que podamos analizarlo, Discutirlo. que podamos diferir en ciertos puntos sobre esta sección y pues esa es la intención por la cual lo he implementado. Lo problemático de esta sección, que es interesante, novedosa, pero a lo que llegamos fue algo que la doctora Valeria muy acertadamente me ha expuesto en diferentes ocasiones, y es ver cómo siempre la sociedad está mucho más adelantada de lo que está evolucionando el derecho, sobre todo en Colombia, porque el derecho no se ha ocupado de reglamentar ni siquiera situaciones. Me decía Valeria, Valeria es nuestra abogada más joven del grupo. Valeria decía, yo no conozco un cheque, yo no sé qué es, nunca he tratado con un cheque, y la legislación sigue regulando el cheque. Sin embargo, yo trato todos los días con plataformas de pago como Nequi, El Plata, pueda que hasta criptomonedas, y todo eso no está No está regulado. reglamentado. Es más, Es que un ejemplo para que las personas entiendan cómo va la sociedad al frente del derecho, y es como decir, un niño gordito
corriendo detrás de un velocista. El derecho es el niño gordito y el velocista es la sociedad. A manera de Entonces, conclusión, para que se hagan una idea, en el Código Civil seguimos regulando cuando las palomas va de un palomar al otro palomar. O sea, a ese nivel estamos de atraso en la legislación. no, y es que el Código Civil es de 1800, o sea, es un código extremadamente viejo y no, o sea, yo siempre digo, pero ¿por qué tenemos que los- seguir regulando una carta de porte y no Nequi, David Plata? O sea, ya Y nadie los- carga efectivo, o Y sea. pues esto es un llamado también a que la gente pues pueda supervisar de una mejor manera a nuestros honorables parlamentarios que se encargan de hacer las leyes en nuestro país para que estén a la vanguardia, para que estén a la vanguardia de este tipo de situaciones. Yo creo que ese tipo de temas debería llamar un poco más la atención del Congreso y no en ocuparnos si la arepa de huevo es o no patrimonio natural de la humanidad o como ya ocurrió recientemente con mi tierra, si las achiras tienen el mismo efecto que la arepa de huevo. No sé, la arepa es colombiana o venezolana. Por ese tema sí tal vez podemos pelear. Porque la arepa es colombiana. La más rica es Bueno, la arepa colombiana, sí. Bueno, muchísimas gracias por vernos en este nuevo episodio. Muchísimas gracias a los que se quedan hasta el final. Por favor, si no se han suscrito, suscríbanse. Nos apoyan muchísimo en este contenido que estamos haciendo. Activen la campanita para que les notifique cada vez que subimos un nuevo video. Y por favor, déjenos en los comentarios si ustedes creen que la arepa es colombiana o venezolana. Pues vamos a leer. Use el código de descuento. Chao, chao.